Para colocar el fundamento de este tema que estamos tocando, leemos la escritura de 1 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16, que dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A continuación, vamos a analizar parte por parte todas las expresiones que se registran en esta escritura para que se pueda entender de manera clara y fehaciente todo lo que el Espíritu Santo está revelando por medio de la misma. Y lo primero en analizar en esta parte de la escritura es cuál de las tres personas de la deidad fue la que se manifestó en carne. Y la escritura en este sentido dice así: 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La pregunta que cabe, como les acabo de decir, es: ¿quién fue manifestado en carne? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Si se entiende claramente lo que esta escritura está diciendo y se entiende claramente la verdad acerca de la doctrina de la deidad en tres personas, y se entiende además la doctrina acerca de la deidad, que es lo que hace que Dios sea Dios, usted podrá darse cuenta que esta escritura no se está refiriendo a Dios el Padre ni a Dios el Espíritu Santo, sino a Dios el Hijo, la segunda persona de la deidad, ya que fue Él a quien el Padre designó y a quien el Padre envió a este mundo para consumar el plan de redención para toda la humanidad. Y es la misma palabra de Dios que va a confirmar esta gran verdad para fortalecer este tema que estamos tocando. Y leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el verso 17, que dice: porque no envió Dios, hablando del Padre, a su Hijo, Jesús, por supuesto, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan 1:21, la escritura dice: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero del Padre, a quien el Padre envió a este mundo, que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? No hay que hacer mucha exégesis en este asunto, sino que lo que hay que tener es clara la doctrina bíblica que habla acerca de la deidad en tres personas, para saber a cuál de los tres se está refiriendo esta escritura que dice que Dios fue manifestado en carne. Por tanto, para ir configurando completamente todo lo que quiere decir este texto, vamos a irselos presentando o vamos a ir configurando el texto según la exégesis que el Espíritu Santo vaya haciendo del mismo, para que usted vaya teniendo claro o vaya siendo confirmado en esta verdad, porque si la tiene entonces va a ser confirmado en esta verdad. Los que no las conocen lo van a entender, y los que la niegan van a verse entre dos opciones: o aceptarla o rechazarla. Y en este sentido, como esta parte de la escritura no hay que hacerle mucha exégesis, entonces ya queda aclarado por la misma palabra de Dios cuál de las tres personas de la deidad fue la que fue manifestada en carne. Y el texto al cual sometimos a la exégesis quiere decir lo que dice a continuación en 1 de Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús, la segunda persona de la deidad, fue manifestado en carne. Este fue Dios el que vino en carne, la segunda persona de la deidad. Ahora, para pasar a la siguiente parte, a la siguiente expresión de esta escritura, primero tenemos que explicar, porque es necesario explicar el significado del término manifestado, para que esta secta no solamente lo tenga claro, sino también aquellas personas que le estén haciendo un seguimiento a esta enseñanza. Pues la escritura que acabamos de leer de 1 Timoteo 3:16, en la expresión que acabamos de analizar, dice de la siguiente forma:
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús fue manifestado en carne. Y esto es algo que la secta unicitaria debe entender. El término que se refiere aquí, manifestado, no quiere decir transformado, tampoco quiere decir disfrazado y tampoco quiere decir convertido. Usted tiene que irse al original griego, usted tiene que irse a la raíz de este término para que pueda entender cuál es el significado o la definición exacta de este término, para que pueda entender la exégesis que el Espíritu Santo está revelando por medio de la misma. El término manifestado proviene del griego apocalipsis, y este término, que fue sometido a las leyes de la gramática para ser transliterado a nuestro idioma para que tenga una mejor pronunciación, se transliteró, valga la redundancia, de esta manera, apocalipsis, de manera que apocalipsis fue transliterado a apocalipsis para que tenga una mejor pronunciación, una estética más adecuada para la gramática de nuestro idioma. Y este vocablo, este término apocalipsis, es una palabra compuesta. ¿Qué significa que es una palabra compuesta? Que este término está conformado por otros dos vocablos que conforman un solo término. Y estos dos vocablos, el primero de ellos es apo. Y este término o este vocablo significa de o desde. Y el otro vocablo que conforma esta palabra apocalipsis es calupto. Y este término significa cubrir, tapar. Es decir, que la unión que se conforma de estos dos vocablos que forman el término apocalipsis o apocalipsis, es decir, que la unión de ambos textos, de ambos vocablos que forman la palabra compuesta apocalipsis, tienen por significado correr el velo, quitar el velo, develar, desvelar, revelar, revelación, descubrir, dar a conocer y manifestar. Se da cuenta que cuando se somete una parte de la escritura a su idioma original, el significado que el mismo tiene es muy amplio y no limitado ni adulterado de la manera como esta secta lo quiere dar a entender. El término apocalipsis, como definición, tiene quitar el velo para que se vea lo que hay detrás de él o debajo de él. Y también apocalipsis significa dar a conocer algo que no se conocía porque estaba oculto. Y para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, para manifestar, es decir, para dar a conocer verdades de Dios que no se conocían, que tenían un velo y que estaban ocultas. Manifestado no quiere decir transformado, ni disfrazado, ni convertido. Manifestado solo quiere decir quitar el velo para que se pueda ver lo que había detrás de él, o dar a conocer algo que no se conocía porque estaba oculto. Y cuando la Escritura dice que Dios fue manifestado en carne, está diciendo que Jesús fue dado a conocer en cuerpo de carne para revelar la gloria de Dios, para dar a conocer la gloria de Dios, para quitar el velo que no permitía conocer a Dios, para cumplir el plan de redención que el Padre le encargó, porque fue Él, la segunda persona de la deidad, que fue manifestada en carne. Y de esta manera esta escritura también lo confirma, la de Juan capítulo 1 en el verso 14, que dice: y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios fue manifestado en carne, Jesús fue dado a conocer en carne, para revelar, para manifestar, para dar a conocer la gloria de Dios el Padre. Esto es lo que quiere decir esta expresión, no lo que quiere hacer creer que dice la secta unicitaria. Por tanto, el Espíritu Santo, como ya ha estado confirmando esta verdad,
la escritura de Primera de Timoteo 3:16, vamos a ver también en esta expresión, porque la estamos analizando punto por punto, estos primeros términos, porque es muy importante entender lo que significa cada uno para comprender la expresión completa de manifestado en carne. Ya vimos que Dios, Jesús, como Dios, la segunda persona de la deidad, fue la que fue manifestada en carne. Vimos también, acabamos de ver, lo que significa el término manifestado, y pudimos entender por qué Jesús fue manifestado en carne. Ahora vamos a entender completamente la expresión, y leemos el texto de 1 de Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús fue dado a conocer en carne. Y el apóstol Pablo, no solamente el apóstol Pablo, también el escritor de la carta a los Hebreos, explican este misterio muy, pero en extremo diferente a cómo lo quiere dar a entender la secta unicitaria. Y lo explican de la siguiente manera en las escrituras de Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, que dicen: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Jesús tenía la forma de Dios porque él era o es Dios como Dios el Padre, porque tienen la misma deidad. Y en este sentido la Escritura dice, como Jesús era en forma de Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque aquí lo que esta Escritura está hablando es acerca del propósito de Dios con respecto a Jesucristo para enviarlo a este mundo. Jesús no dijo, bueno, no, yo soy Dios como tú, no sé cómo vamos a hacer, no sé a quién vas a enviar, pero yo soy Dios y yo me aferro a esto, yo no voy a ir para allá. No, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque para él había algo muy importante, que era nuestra salvación, nuestra redención. Por ello Jesús no se aferró como él era Dios, no se aferró a esa deidad para negarse a venir a rescatarnos, a morir por nosotros. El verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, que esa deidad que Jesús tenía en aquel entonces, él se la quitó, y por supuesto la que tiene ahora mismo, porque Dios el Padre se la devolvió. Esa deidad él se la quitó como si fuese una vestimenta, como si fuese una camisa que uno se estuviese quitando. Bueno, de esa misma manera, él se quitó esa deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, que cuando Jesús se quita esa deidad que compartió con el Padre, tomó forma de un hombre mortal. Y tomó forma de hombre mortal porque en la escritura que vamos a leer más adelante, después de estas, habla de cuando Dios le prepara a Jesús un cuerpo. Y el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello fue que Jesús, que era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios para aferrarse a eso y no venir a morir por nosotros para salvarnos. Jesús vio como más precioso despojarse de su gloria de Dios y venir a rescatarnos que aferrarse a esa gloria de Dios y no venir a rescatarnos. El verso 9 dice, gracias Señor, gracias. El verso 9 dice, por lo cual Dios, el Padre, por supuesto, también le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús no se exaltó a sí mismo, fue el Padre quien lo exaltó. Jesús no se dio un nombre a sí mismo, el Padre fue el que se lo dio. En el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Y en Hebreos capítulo 10, en el verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, por supuesto, después de haberse despojado de aquella deidad que compartía con el Padre y con el Espíritu Santo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y antes de prepararle este cuerpo, primero tuvo que despojarse de su deidad.
¿Y saben por qué Jesús tuvo que despojarse de su deidad? ¿Y por qué también Dios tuvo que prepararle un cuerpo mortal? ¿Saben por qué? Porque si no lo hace así, Jesús nunca hubiese podido cumplir el plan de redención. Si Jesús no se despoja de su deidad, no se quita su deidad, no sale de esa deidad que tenía con el Padre, jamás hubiese podido entrar en el vientre mortal de María, ni tampoco hubiese podido habitar el cuerpo mortal que el Padre le había preparado. ¿Por qué razón? Por la gran razón de que la deidad que hace que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios, como se dice en Apocalipsis 4:8, que son 3 veces santo, no puede habitar dentro de un cuerpo mortal. La deidad que es 3 veces santo o santa no puede habitar dentro de un cuerpo mortal. Y esto se puede entender por colocar una metáfora, una parábola, una comparación. Eso es como tratar de introducir un sol dentro de una burbuja de jabón. Imposible. No se puede hacer tal cosa. Piense por un momentico, por un momento, en este ejemplo, de tratar de introducir un sol dentro de una burbuja de jabón. Imposible, ¿verdad? Bueno, de la misma manera es imposible que la deidad de Dios, lo que es ese poder de deidad, pueda estar dentro de un cuerpo mortal. Es como la expresión aquella de Dios cuando le dice a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo del testimonio, en donde le especifica acerca de la construcción del mismo y le dice que oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, madera para las cosas de madera. Igualmente sucede con esto, porque la deidad, el poder divino de la deidad, lo que hace que Dios sea Dios, tiene como atributo divino, valga la redundancia, que es inmortal. ¿Qué significa inmortal? Inmortal significa que no muere, que está negado a la muerte, que no puede morir. Por ello, la deidad teniendo este atributo divino de inmortal, jamás puede evitar un cuerpo mortal. Lo mortal con lo mortal, lo inmortal con lo inmortal, cada cosa en su lugar. Por esta causa fue que Jesús tuvo que despojarse de su deidad y tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, carne mortal, como dice en Hebreos en el capítulo 10, verso 5 que leímos, donde Dios tuvo que prepararle un cuerpo mortal a Jesús para que pudiera entrar en él mismo y pudiera cumplir el propósito que tenía que cumplir. ¿Y saben por qué Dios tuvo que prepararle un cuerpo mortal a Jesús? Porque si Jesús adquiere un cuerpo inmortal, en el cual puede habitar con toda la plenitud de su deidad, pues entonces no hubiese podido cumplir el plan de redención. Porque el plan de redención implicaba la muerte en la cruz. ¿Y cómo puede morir un cuerpo que es inmortal? No tiene sentido, ¿verdad? Por ello fue que Dios tuvo que prepararle un cuerpo mortal, un cuerpo que pudiera morir, para que pudiera morir, valga la redundancia, por toda la humanidad, por nuestros pecados, por mis pecados, para traerme al Padre, para llevarme al Padre, para que yo pudiera ser heredero de la salvación y de la vida eterna. Y es por ello, por todo esto que se ha explicado, de que Dios, la segunda persona de la deidad, Jesús, fue dado a conocer en carne. Y fue dado a conocer en carne para cumplir el propósito divino de la redención de toda la humanidad. Y fue dado a conocer en carne, en un cuerpo mortal, en un cuerpo que podía ser crucificado, en un cuerpo que podía ser muerto, para cumplir así el propósito del plan de redención que Dios le había encomendado. De esta manera, concluimos la explicación de esta expresión, la exégesis que el Espíritu Santo hace de esta expresión de Dios manifestado en carne, dándonos a entender claramente de que el Dios que fue manifestado en carne fue la segunda persona de la deidad, Jesús,
que fue manifestado en carne para dar a conocer la gloria de Dios, para dar a conocer al Padre, para dar a conocer los misterios del reino de los cielos, para dar a conocer la verdad de Dios y por supuesto para morir en la carne en el cuerpo mortal que Dios le preparado, que le había preparado. Y de esta forma concluimos la explicación de esta expresión y pasamos a la siguiente.